Hey, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Yo soy Logan y esto es Toyman Reviews y te traigo en esta ocasión de Mafex a X-Men Weapon X en su modalidad o versión de cómo salió en Age of Apocalypse. La verdad es una de las figuras que pues en los 90 estaba muy chida porque pues obviamente tú lo veías y dices, wey, qué chingón le pasó. Pues no, que muy regenerativo mi Logan, pero pues obviamente, o estoy casi seguro que ya sabes qué fue lo que le pasó. Está entendiendo el brazo, ahí está. El batillo dentro de los cómics pues no podía regenerar su extremidad por su mutación. O sea, el vato tiene, pues ya sabes que su healing factor, su modo regenerativo, pero debido al adamantium y ese tanto rollo, pues no podía regenerar su extremidad como tal, y por eso se quedó con el muñoncito, como lo ves. Entonces, de entrada, pues te voy a mostrar el paquete. El paquete está chido, me gusta, está padre, pero pues obviamente le faltan, a mi parecer, le faltan piezas, o sea, le faltan cositas. Aparte que le falta una mano, pero le faltan cosillas. Entonces aquí vemos lo que es la parte frontal, aquí vemos lo que es la versión del cómic. El número 249, Weapon X, Age of Apocalypse version. Igual la figura aquí al costado, de este lado igual, viene otra pose de la figura. Y acá arriba viene pues la versión o la cara de cómo sale Logan. La verdad me gustó mucho el look. Y acá atrás vemos pues las variaciones que tú puedes ponerlo. Y spoiler, si tiene garras, porque ahí la saca y tiene tres caritas, bueno, entre comillas, dos caritas que le puedes poner para que el vato pues ponga su Berserker Mode on. Y aquí ves a la figura que no tengo de Cyclops. Entonces está muy chido. Ahora sí, vamos a ver este batín rapidín, pim, pim. Entonces es una figura que está muy chida. Digo, igual ni te la topas, porque dices, güey, fue en los 90, yo no nací en los 90, pero si lees cómics, entonces sabes de qué estoy hablando. Y es una figura realmente que pues está muy sencilla, muy básica, puesto que no tiene nada de lo que es el traje conocido de Wolverine, que es el Tiger Stripe, o en su defecto el brown shirt que tengo aquí, que vemos aquí en la comparativa. Este es el de CT Toys, digamos que es la misma altura, si acaso un poquito más por los piquitos del antifaz, pero pues es cualquier cosita. Entonces, es la versión de cómo salieron los cómics en los 90s. El traje azul con las franjitas rojas y también en la cara, que nunca entendí por qué chingos tienen en la cara esas rayas rojas. Pero bueno, supongo que es para hacerlo más extremo, más padre, más fregón. Porque en los 90s era precisamente eso, todo era extremo. Si tú recuerdas o viviste en los 90s, deja un comentario abajo qué es lo más extremo que llegaste a ver o a hacer en esa época. Muy bien, entonces vemos entrada que pues es una figura, ya el molde ya conocido, pero quiero tomarme el tiempecito para que veas este sculpting de la cara, que está bien chingón. Es una cara estoica de Logan o de Weapon X, como se hace llamar, pero el cabello así todo despeinadillo, que pues está haciéndole eco al antifaz. Está bien chingón, está bien padre. El sculpting del pelo no tiene madre, está bien fregón, está muy bien hecho, muy bien diseñado. Yo pensé la verdad que iba a estar la articulación, pero no está limitada para nada. También la parte de arriba está bien chingón, nada más ese peinado, nada más chingo de gel. Y la cara pues está bien fregona. Entonces vemos aquí como el sculpting, la verdad pues como siempre se lo lleva esta figura, y también la compañía, porque pues obviamente les encanta hacer lo más fieles entre comillas que pueden a la versión o el modo del cómic. Entonces vemos lo que es la cara. Ahorita vemos los otros rostros. Realmente pues no trae casi nada de accesorios. De hecho, ya te dije que le falta una mano al güey, o sea. Entonces dijeron, sobres, vamos a escatimar lo más que se pueda en la figura. Dale nomás dos manos y a la chingada. Entonces, pues no trae casi nada de accesorios. Pero dices, bueno, ok, me gusta el personaje y que. Entonces está chido el güey.
Las articulaciones ya te las sabes, ya las has visto, pero como que así rapidito, mira lo que puede hacer hacia arriba, puede ver hacia arriba bastante bien y hacia abajo también de forma decente, porque recuerda que tiene doble articulación en el cuello y en la cabeza como tal. Puede pivotear bastante bien, lo que le da pues mayor rango de movimiento, y también lo puede poner así en poses de que está el güey viendo como que no entendí qué chingo estás diciendo. Ay, tiene la articulación de mariposa, bastante fluida y amplia. Tiene la articulación de ball joint aquí, lo que es en el hombro. También está, te fijas, rechina un chorro porque todavía está medio durillo el güey de la articulación, pero libre, al final de cuentas. Tiene lo que es la bisagra, el swivel en el bíceps, en el brazo y en el codo. Aquí está limitadón por el sculpting que le dieron del muñón. Si lo comparamos con este lado, pues ya sabes, es el ángulo ya conocido de la articulación bastante decente, pero acá está limitado. Entonces digas, se entiende, porque le dieron mucho sculpting, el rango hasta acá abajo, a el antebrazo, lo cual dices, ok, está bueno, no pasa nada. En lo personal, no me molesta para nada, porque se entiende que pues es la figura. Y aparte, toma en cuenta que se están basando en el arte de los cómics, entonces supongo que el güey, no me acuerdo ahorita realmente si lo tenía hasta acá o no, pero se entiende que están siguiendo lo que son las leyes del cómic. Muy bien. La articulación de la otra mano de la muñeca, ya sabes, es en bisagra y es un peg, lo cual pues tiene la articulación ya bastante conocida. Tiene aquí lo que es el corte del abdomen, para que pueda pivotear a los lados. Puede inclinarse hacia abajo, o hacia enfrente mejor dicho, hasta ese rango, y hacia atrás, ahí está, sin meter lo que es el abdomen, la articulación del abdomen, que ahorita la vamos a ver. Y si mete el abdomen, ya se va un poquito más para atrás, hasta ahí, porque está limitado también por el cinturón, y hacia enfrente sí da un poquito más de sí. Entonces te fijas, lo puedes poner en las poses, pues que está todo encogidillo, todo inclinado. Entonces está muy amplio el rango de movimiento. Como te puedes dar cuenta, aquí el cinturón se mueve porque está fijado en la parte de atrás. Por eso acá atrás su rango de movimiento es limitado en comparación con la parte de enfrente. Hacia enfrente lo que tenemos, bueno, pues igual, la cadera ahí está, la cintura ahí está, también se puede mover tranquilamente, libre, sin ningún problema. También puede pivotear para darle mayor rango y mayor movimiento. Y tiene lo que es el drop down, ya conocido también de la articulación. Tiene la articulación, el corte arriba, escondida en la parte superior del muslo. Tiene doble articulación de rodilla y su articulación de ankle rocker y la bisagra en el tobillo y su articulación de dedo dulces. Entonces ahí está toda la articulación de esta figura, lo cual pues te permite posarlo como tú quieras, de acuerdo a como tú lo recuerdes en los cómics. Entonces está muy chido porque lo puedes poner en poses donde esté corriendo, esté lanzando, o sea, hacia su siguiente presa. O sea, está muy chido. Entonces igual nada más, ya sabes, el juego del balanceo. O sea, lo puedo lograr aquí. Sí se pudo. Ahí está. ¡Tarán! Perfecto. Entonces, es una figura que realmente pues vale la pena si eres fan de los X-Men, y si eres fan de Wolverine o de Logan, pues ya está dicho. Ahora, accesorios, entre comillas, porque la verdad ya te dije que son minúsculos, y también para el precio dices, güey, o sea, ya desde la entrada me estás entregando un vato mochombo, o sea, mochilas, o sea, que le falta una manita, no tengo manita, la tienes conchavadita, o sea, y me estás cobrando como si fuera una figura completa, güey, ¿qué te pasa? Pero bueno, está bien. Es broma, tranquilos. Va a decir, madre santa, este güey se pasó Nada, es una broma, tranquilos. Entonces, viene con este intercambio que se lo puedes quitar, y vamos a dejar aquí en el fondo, con su garrita, que está chida, porque pues es una garra curva. A mí, aquí sí es donde ya voy a empezar con mis cosas. En lo personal me hubiera gustado que tuviera el sculpting mejor hecho de la garra saliendo por el muñón. O sea, digo,
Ya te aventaste el sculpting de la garra que está bien chingona, pues pones un poquito más de énfasis, papá. O sea, que está así rompiendo así como si fuera papel aluminio a través de ahí. Te voy a decir por qué. Porque yo tuve la figura de Toy Biz de los 90s, de esta versión. Y esa figura venía exactamente como venía inclusive, de hecho, si lo recuerdas, si lo viviste, esa época, no me vas a dejar mentir, ya venía así con la pose ya empinadillo hacia enfrente. Y el bracito tenía así el orificio para que tú le pudieras poner las garras. Pero esas garras sí tenían aquí sculpting del aluminio, como que, o del metal que está saliendo, está rompiendo el muñón, ¿me entiendes? Entonces, a mí en la persona me hubiera gustado mucho eso porque yo tengo esa imagen de la figura. Y también, pues en los cómics sale así bien dramático que sale las garras. Pero bueno, repito, esos son ya muy personal mis detallitos con la figura, pero igual, si estás de acuerdo, pues deja tu comentario abajo del video. Entonces ahí está la garrita, es lo único que tiene de accesorio para la mano izquierda. Y la mano derecha pues sí tiene dos. Ya sabemos que trae su puño, que está aquí, que estamos viendo, que viene con las garras metidas. Vamos a quitar esto y tiene la otra mano relajada o mano de acción, vamos a llamarle. En donde pues el güey está diciendo, pero ¿por qué, güey? O sea, yo te di dinero y no me daste mi cambio, pinche rata. Es una mano relajada, una mano pues para ponerlo en poses neutras, que no está echándose a nadie el plato. Y la otra pues es obviamente la mano que todos conocemos y queremos, que es la de las garras. Es un puño con las garras ya extendidas, nomás que igual con mucho cuidado porque los puedes romper. Recuerda que todo es una pieza que es muy delicada, entonces así como lo puse yo, agarrándolo aquí abajo del puño, las garras y el puño como tal, para poder ponerlo bien en el peg y que no se te vaya a romper. Entonces es una figura que la verdad digo está muy chida, a mí me gustó, está padre, a pesar de que pues viene media limitadona en cuanto a accesorios. Ya se apagó un foco. Muy bien, entonces como te decía, es una figura que la verdad pues está muy chida. Si te gusta la figura, la versión, pues date. Entonces es una figura que, a pesar de que, como te decía hace un momento, está limitadona en cuanto a accesorios, vale la pena por el personaje. Ahora, los otros accesorios que no he mostrado aún son los siguientes, son las caras, porque obviamente las caras las tienes que tener una variación. Y está bien chingón, ve nada más este rostro. Ahí está bien detallado. Ahora tiene dos flecos enfrente. Esta tenía los flequillos, ahí está, tiene los flequillos a los lados de su cara. Que le acabo de poner a la figura tiene los flecos ya enfrente. Están así caidillos y ya tienen los dientillos ahí todos peloncillos. De que ya el güey ya se están cabritando, ya valió madre, abusado, mejor aléjate despacito sin hacer movimientos muy bruscos. El pelo exactamente igual, el sculpting, así que no hay mucho que ver ahí, pero el rostro es lo que está bien chingón. Y por último, no menos importante, pues la cara de ya valiste, ya te la sabes. Y riata, cabrón, ahí está ya la cara de Wolverine ya encabronado. Esta cara me gusta bastante porque los flequillos aquí están arriba, no se alcanzan a ver, están aquí arriba. Entonces los pusieron en ese movimiento de que el güey ya se abalanzó, ya va corriendo, ya va hacia enfrente, va avanzando, y ya te cargó el payaso. ¿Por qué? Porque pues el vato ya, he's got your ticket, ya valiste gorro. Entonces es una figura que está bastante chida porque te da opciones, te da versiones del personaje tal como lo viste en los cómics, y se apegan realmente fielmente a lo que es el sculpting y cómo está en el cómic. Entonces, si tienes oportunidad, te gustó lo que viste, como te he comentado, y te gusta el personaje, pues date, güey, o sea, cómpratelo, está muy chido, la verdad. Si no, pues déjalo pasar, ya sabes, o sea, no pasa nada. No tienes que estar de acuerdo conmigo en todo lo que yo digo. Pero igual, si te gustó lo que viste, pues ya sabes, te agradezco bastante con tu like, con tu suscripción y con que me ayudes a compartirlo con más personas.
¿correcto? Y antes de despedirme voy a hacer un pequeño, una comparativa con otras figuras de Wolverine, nomás que vamos a ponerlo derechito, para que veas cómo se comporta contra otras figuras, que pues son de otras versiones de él. Entonces vamos a dejarlo aquí así con su cara de ¿qué chingados estás haciendo? Y aquí enseguida. Entonces aquí está con el Wolverine de Marvel Legends, de la primera versión, no es el reciente. Ese tiene los chones negros. Creo que el nuevo tiene chones café, creo. Weapon X. O sea, Weapon X, pero de diferentes eras. Aquí está en frente, bueno, mejor dicho, enseguida, del Capitán América de Gamerverse. Entonces, si te fijas, le saca bastantillo. También están gritando los dos. Aquí está con su amigui, porque pues eran amiguis antes de cabritarse, cuando cada quien agarró para su lado. La versión de los X-Men de los 90s, no de Age of Apocalypse. Cíclope, que están también casi a la altura. La versión del Punisher del 2-pack de Bushwhacker, que la verdad sí le saca un chorro. Ahí está. Este está enojado porque lo poncharon en el béisbol. Acá está el Wolverine que te mostré hace ratito, así rapidito, el City Choice, que están casi a la misma altura. Y a ver, ¿quién tengo aquí enseguida? Este voy a hacer una pena. Ahí está. Bueno, pues vámonos con el Juggernaut. Pues sí, total. Aquí lo tengo el güey. Cuanto al Juggernaut, es una pendejadota, ¿sabes? Bueno, ni siquiera lo pude centrar a cuadro porque está bien la tate, pero ver la comparativa. Entonces, una pendejadita contra este güey. Entonces lo hacemos un ladito. Si no quieres ponerlo, ¿verdad? Contra alguien así muy imponente, pues aquí está su hijo, Daken. Vamos a ponerlo más derechito porque el güey lo tenía en una pose. Este es el reciente, el de la versión de los cómics. Bueno, ahí está, no se cansa a poner de pie, ahí está, muy bien. Ahí están, los dos están casi a la altura. Bueno, de hecho está más alto por el copete. Y pues no podía faltar su amigui, Sabretooth. Es el del 2-pack de Logan y Sabretooth. Entonces, es una buena figura, es una excelente figura. Si tienes oportunidad, ya sabes, pues consíguela, cómprala. Si no, bueno, pues déjala pasar, no pasa nada. Es una figura que está, la verdad, muy chida. Y si te gustó, pues llévatela, amigo mío. Muy bien, entonces ahora sí, ya me despido. Que tengas un buen día. Gracias por todas sus suscripciones y por sus likes y por sus compartidas y por sus me gusteadas y todo lo que le dan a los videos y también a los shorts. Muchas gracias y nos vemos pronto en otro video. Recuerda que yo soy Logan y esto es Toyman Reviews. Si tienes YouTube, ahí te ves. Let's go, Bob.